Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una noche más a poder compartir la bendita palabra del Señor. Te mando un abrazo y deseando que Dios pueda revelarse a tu vida cada vez que nosotros te compartimos la palabra del Señor y obviamente cada vez que tú puedas estar recibiendo el mensaje de alguna u otra manera. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 1 que Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, y dice la Biblia que nos ha hablado también a través del Hijo. Entonces no tenemos nosotros excusa para poder decir que Dios no nos ha hablado, no nos está transmitiendo su mensaje. Hay muchas maneras, dice la Biblia, por la cual Dios nos ha enviado el mensaje. Y una de ellas, según la palabra, es por el Hijo, ¿verdad? Y también yo estoy seguro, estoy convencido de que Dios nos ha hablado aún a través de las circunstancias, a través de personas, a través de necesidades. Y Dios constantemente está hablándole a la creación. El detalle a veces es que nosotros hacemos oídos sordos a los mensajes, a las palabras, a las señales que Dios nos está dando. Por eso creo yo conscientemente, constantemente, que compartir la palabra del Señor a través de este medio es una forma de tal vez ser instrumentos de parte del Señor para que Él pueda hablarnos, pueda tal vez edificarnos, pueda advertirnos también de muchas cosas que vayan a suceder a nuestro alrededor. Así que esta noche es una noche de compartir la palabra, una noche de doctrina, una noche donde aprendemos un poquito más acerca de la palabra del Señor. Los días martes estamos hablando acerca de temas familiares y los días jueves estaremos compartiendo temas doctrinales, temas que seguramente le van a ayudar no solamente a nivel familiar, sino a nivel general, ¿verdad? A nivel congregacional, a nivel tal vez personal, también, por qué no decirlo, a nivel familiar. Así que los días jueves estamos conectados justamente para ese cometido. Así que le doy la bienvenida. Si usted llega por primera vez a esta señal, comparte el mensaje que le estamos nosotros transmitiendo a través de este medio. De la misma manera también usted puede suscribirse a nuestro canal, a nuestra página en Facebook y en el YouTube también, para que estos mensajes puedan llegar a edificar su vida. Así que, sin más preámbulo, esta noche estamos compartiendo algo sobre la doctrina. Mire, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hay algunos términos que nosotros normalmente utilizamos, normalmente hablamos, normalmente decimos. Y dentro de ese gran, digamos, ¿qué le digo?, mundo, ¿verdad?, del evangelio, existen a veces términos que nosotros los hemos asociado, pero no hemos llegado a definirlos, no hemos llegado tal vez a comprenderlos en la manera cabal, en la manera total, y justamente es el término del adorador o de la adoración. Mire, qué bonito es cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos de adoradores, ¿verdad? Son adoradores, pero los asociamos rápidamente con gente de música, con gente que canta las alabanzas, con gente que interpreta un instrumento. Entonces, nosotros hemos pensado que adorador es aquel que definitivamente tiene un instrumento, tiene un don musical, ¿verdad? Hemos asociado al instante tal vez aquellas dos tal vez descripciones, ¿verdad? La adoración con uno que canta, la adoración con uno que ministra, uno que toca un instrumento. Entonces hemos nosotros estado viendo, hemos estado tal vez nosotros, ¿qué le digo? Hemos estado siempre relacionando, ¿verdad? El adorador con uno que canta y con uno que alaba al Señor. Hemos estado nosotros asociando, es la palabra creo, asociando a aquellos que están en un altar, están cantando, están ministrando, están tocando, están haciendo alabanza, están haciendo música. Entonces decimos, estos son adoradores. Hasta nosotros hemos estado asistido, creo yo, a congresos, a conciertos de adoradores, de música, donde el ambiente es otro, donde se canta, donde se escucha algo de la alabanza, se escucha algo del testimonio, y hemos estado tal vez un poquito inmersos en esa área, pero siempre asociándola. Esta noche le voy a estar un poquito ampliando un poco la visión acerca de lo que es un adorador. Mire, y esto es bien importante que quiero que entienda. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, el verso 9 y el verso 10, son dos versículos que me traen mucho a meditar sobre la palabra adoración. ¿Quién es realmente un adorador? ¿Qué hace un adorador? ¿De dónde viene un adorador? ¿Cuáles son tal vez las funciones o el desenvolvimiento que debería tener un adorador? La Biblia dice, en el verso, para ampliar un poquito más, el verso 8 dice, y otra vez le llevó, dice, el diablo, mire, qué interesante es esto, ¿verdad? Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró todos los reinos del mundo.
Cabe resaltar que en aquella época los reinos, los imperios estaban en su mejor, por así decir, en su mejor estado, ¿verdad? Había mucha gloria, por eso dice, y la gloria de ellos. El oro imperaba en muchos reinos. Y dice la Biblia que cuando el diablo lo llevó al Señor a un monte muy alto y le mostró los reinos de la tierra, no está hablando de forma, tal vez, ¿qué le digo? De forma literal. Yo me imagino que le estaba mostrando los reinos de la tierra a nivel general, en el mundo espiritual. Por un instante el diablo le mostró la gloria de todos los reinos del mundo. Por eso dice aquí, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No le mostró una nación, no le mostró a Israel, no, le mostró todos los reinos del mundo. Ahora, cuando dice más adelante, y le dijo, o sea, el diablo le dice al Señor, todo esto te daré si postrado me adoras, si postrado tú me adorases. Entonces el Señor Jesús, obviamente con toda la sabiduría que él tenía, le dice en el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces quiero que veamos esta noche algunos detalles de lo que es una verdadera adoración al Señor. No es aquello que siempre hemos creído, nos han dicho, ¿verdad? Que la adoración es música suave, que la adoración es levantar las manos, es cantarle al Señor, que la adoración solamente es en aquellos que tienen un don de música, ¿verdad? Saben cantar, saben tocar, ellos son adoradores, ellos son los levitas, ellos son los ministros. Hoy quiero ampliarle un poquito más la visión. No digo que no es, pero quiero ampliarle un poco más la visión acerca de los adoradores. Entonces, mire qué bonito es cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana allá en el pozo y el Señor le dice, la samaritana dice, Señor, ¿dónde vamos nosotros a adorar? ¿En este monte o en el otro monte? Y el Señor le hace una declaración importante, le dice, llegará el momento en que no adoraremos ni en este ni en otro, porque la Biblia dice que Dios buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Entonces la palabra adoración no solamente se apunta a la música, le pongo aquí la nota, le hago el apunte, le hago el refuerzo para que no sea parte de aquí. Adorador no solamente es aquel que canta, no solamente es aquel que levanta las manos y se quebranta en un momento de un ambiente musical, en un ambiente especial. Él no solamente es adorador, porque adorador no es todo aquel que canta a Dios, no es aquel que adora a Dios. Entonces, adoración va relacionado con dos principios. La adoración completa a Dios está relacionada con adoración, que es expresarle a Dios todo lo que Él es, engrandecer el nombre de Dios, porque esa es la función de la adoración. La función de la alabanza, por así decirle, es, o si yo quiero saber qué es alabanza, es expresar lo que Dios hace, y adoración es expresar lo que Él es. No se olvide de eso. Entonces, adorador es aquel que expresa lo que Dios es. Pero la segunda gran parte, por así decir, el gran porcentaje de la palabra adoración es el servicio que nosotros le damos a Dios. Por eso el Señor Jesús le dice muy, muy claramente, al Señor tu Dios adorarás. Le está diciendo, a Él le dirás todo lo que Él es. Y número 2, y solo a Él le servirás. Entonces, cuando yo comprendo que la palabra adorador, que la función de un adorador no solamente es poner una buena música, una buena melodía y empezarle a cantar, eso no es la gran parte de un adorador. Alguien decía que la música por lo menos es el 15 al 20% de todo lo que significa adorador. Entonces, cuando yo solamente le canto, estoy en ese mínimo porcentaje de un adorador. Un adorador completo, ¿quién es? Un adorador completo es aquel que le canta a Dios, aquel que le dice lo que Él es, las grandezas de lo que es nuestro Dios, número 1, y número 2, después de salir de esa atmósfera de canto, de esa atmósfera de presencia de Dios, es servirle a Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, mire, adoración va mucho más allá de lo que es la música. Va tal vez implicando áreas de nuestra vida en el diario vivir. Entonces, mire qué bonito es esto. Hay gente que a lo largo de la vida, seguramente en las iglesias y fuera de las iglesias, ha ido diciéndole, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero acercarme a ti. Hay gente que ora, yo no estoy dudando de aquello. Hay gente que busca a Dios, pero que desgraciadamente muchas oraciones han quedado inconclusas. Entonces, cuando uno le presenta a Dios una oración,
y no tiene la respuesta del Señor, uno queda como en una insatisfacción, como que algo no está bien, ¿verdad? Algo no se concluyó. Es como cuando yo pienso en un negocio que usted va a hacer, alguien viene, mira su producto, usted se emociona, ¿verdad? Dice, este me va a comprar, y usted le dedica tal vez algún tiempo, mire que ese es el mejor producto, es de buena calidad, mire, los precios están razonables. Usted comienza a dialogar con el comprador. El comprador le dice, claro, está bien, mire, y ya cuando parece que se va a firmar el contrato, la venta, aquel comprador decide irse de su negocio. Entonces usted le brindó tiempo, le brindó tal vez lo mejor de su información del producto que tenía, pero esa venta se quedó inconclusa. Entonces, esa venta inconclusa trae a nosotros insatisfacción. Entonces, mucha gente a lo largo de los años y en las iglesias ha quedado con una insatisfacción por una sencilla razón, porque no se ha sentido con una respuesta de parte de Dios. Ha hecho una búsqueda de Dios, ha buscado a Dios y lastimosamente hay mucha gente que hasta el día de hoy no ha aprendido lo que es la oración. Para algunos la oración es yo me descargo delante de Dios y la oración no es esa en su primer nivel, en su primera instancia, no es descargarme, no es decirle Dios, mira, yo tengo problemas, yo tengo líos, me pasa esto, me pasa aquello y mi vecina y que mi cónyuge, mi padre, mi hijo. En su primera instancia esa no es oración, eso es descargarnos. Pero hay mucha gente que no tiene una respuesta porque no oró, se descargó. Como hace muchos años, yo cuando trabajaba en una institución educativa, alguien se me acercó y me dijo, quiero hablar con usted urgentemente. Bueno, aprovechamos todo el receso. Y entonces él me empezó a hablar y me hablaba y me contaba de su papá y me contaba de su mamá, me contaba lo que atravesaba, me contaba de todo, hasta me contó de sus gatos, me contó absolutamente de todo. Y yo decía, ¿qué consejo me estará pidiendo? Y ya se fue como todo el receso, que era como más o menos 25, 30 minutos y seguía hablando y seguía hablando. Y al final yo dije, pues, ¿qué consejo le voy a dar? No encuentro ni pies ni cabeza en lo que me está diciendo y no sé lo que quiere. Y al final de cuentas me dijo, muchas gracias por oírme, me siento bien, hasta luego. Y se fue, ¿verdad? Entonces yo me quedé así con la expectativa de decir, pues, entonces lo único que quería era ser escuchada. Lo mismo nos pasa a nosotros en nuestras oraciones. Nosotros a veces nos doblegamos delante del Señor y decimos, por favor, Señor, te pido esto, que mira, tengo este problema. Pero al final de cuentas, terminamos nuestra oración y nos vamos y nos queda ese sabor, no conscientemente quizás, sino inconscientemente, no sé qué decirle, pero nos queda ese amargo sabor a insatisfacción. Dios no me respondió. Por eso hay gente que busca el consejo de un hombre, el consejo de un amigo, el consejo, le diría hasta de gente que no debe, porque tiene una insatisfacción en su respuesta. ¿Por qué le tengo que hablar de esto? ¿Qué tiene que ver esto con la adoración? Porque mucha gente ha estado buscando a Dios. Tal vez lo hace de la forma equivocada, lo hace de la forma errada, lo hace de formas tal vez. Yo no dudo de su sinceridad, yo no dudo de su buen deseo y su buen corazón. Pero la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es final de muerte. Entonces puede ser que a nosotros nos parezca acciones correctas. Yo me estoy acercando a Dios correctamente, pero esa acción tal vez no es la correcta, porque para acercarnos a Dios, al Rey de Reyes, hay protocolos que nosotros tenemos que seguir, hay directrices que nosotros tenemos que cumplir, hay mandamientos. No solamente si yo cierro los ojos, digo en el nombre de Jesús, y he usado el nombre de Jesús como una llave, como un fetiche, si vale el término, ¿verdad? Para yo poder entrar a Él y decirle a Él todo lo que yo quiero, cuando no existe un orden en mi vida. ¿Cuántas veces hemos hablado de que la palabra oración viene de la palabra tefilá, ¿verdad? El hebreo tefilá, que quiere decir examinarme, analizarme, porque a veces el impedimento más grande para acercarme a Dios no es un mundo espiritual de las tinieblas, no es la falta de algo o la sobra de algo, es simplemente mi conducta y mi carácter que no me deja acercarme al Señor para tener una relación, para tener una respuesta que venga de parte del Señor. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque la gente cuando busca a Dios quizás puede estar yendo por el camino equivocado. Cuando el Señor Jesucristo se topó con la samaritana allá en el pozo, le dice, ¿dónde adoraremos? ¿En este monte o en aquel otro monte? El Señor le dice, llegará la hora que ni en este ni en el otro, sino que adoraremos a Dios. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad.
Y mire cómo nosotros en nuestra ignorancia hemos hablado mal. Le dice, ve y llama a tu marido, ¿verdad? Le dice, no tengo marido. ¿Cómo es posible que de una charla de algo tan espiritual, de algo tan fuerte, que hablaba de la adoración, de los montes, los lugares, las posiciones, donde se debería adorar, se cambia la conversación a algo muy familiar, algo muy personal? Llama a tu marido, yo no tengo marido. No se estaba hablando de algo relacionado a la convivencia de esta mujer con una persona. Le estaba diciendo, llama a tu marido, o sea, llama a tu Dios, le estaba diciendo. No tengo, le dijo. Y el Señor Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Se refería básicamente a que cuando los samaritanos eran conquistados por alguna nación, ellos habían sido conquistados 6 veces y el gobierno que ahora los estaba sojuzgando eran los romanos, y cada vez que un gobierno los conquistaba a los samaritanos adoraban al Dios de aquel gobierno que los sometía. Entonces ya habían pasado 5 gobiernos y le dice 5 gobiernos y el que tienes, el sexto, tampoco es tu Dios para que le sirvas. A eso se refería la palabra del Señor. Entonces, volviendo otra vez, ¿por qué tiene que ver todo esto con la adoración? Porque Dios, el Señor Jesús dijo claramente, Él busca adoradores. Que yo lo busque me puedo perder en la búsqueda. Quizás no sigo los protocolos. Quizás le he dicho, yo busco a Dios y no tengo respuesta, me voy a sentir insatisfecho. Pero qué diferente es que Dios me empiece a buscar a mí. Porque lo que Dios quiere es buscarnos, pero ¿a quién busca? No busca solamente pecadores para perdonarlos. Ok, el Señor Jesús vino, murió por nosotros, su sangre nos limpió, su misericordia nos alcanzó, tuvimos por la fe la salvación, el que cree en el Hijo de Dios. Ok, nos alcanzó. Eso no cabe la menor duda. Pero Él busca adoradores, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. El espíritu es cuando yo le expreso a Dios lo que Él es, y en verdad es cuando yo le empiezo a servir. La declaración que hizo el Señor Jesucristo: al Señor tu Dios adorarás en espíritu y a Él le servirás en verdad. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Entonces, ya para un poquito aquí afianzar o englobar la idea de lo que le estoy expresando, cuando uno busca a Dios, quizá no lo vaya a encontrar. Porque quizás hay impedimentos muy personales, quizás hay pecados ocultos, así como David decía, ¿verdad? Señor, líbrame de los pecados que aún me son ocultos. Quizás tenemos pecados ocultos, quizás tenemos acciones que no son correctas, quizás sin darnos cuenta tenemos orgullo, cargamos el orgullo en nuestras espaldas. Y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, o sea que el Señor le da la espalda a aquel que tiene soberbia. Pero nosotros en nuestra buena intención quizás estamos, Señor, por favor, pero guardamos orgullo. Por eso Dios resiste al soberbio. Eso hace que yo no alcance a hablar con Dios. Pero cuando yo decido cambiar la estrategia, que decido cambiar la forma de acercarme a Dios, cuando yo agarro y empiezo a ser un adorador, a tal vez no pedirle nada a Dios, a cerrar los ojos y decirle: tú eres grande, tú eres hermoso, Señor, muéstrame mis pecados, ayúdame en Entonces empiezo yo a adorarle a Dios, a decirle que Él es misericordioso, que Él es grande, que el amor de Él excede todo conocimiento, que así como la paz de Dios. Empiezo a expresarle. Acabada mi adoración, lo que yo hago es servirle a Dios, hacer lo que Él dice, vivir como Él la manda. Entonces yo ya no voy a tener la necesidad de buscar a Dios, sino la Biblia dice que Dios busca adoradores, no busca cantantes. Por favor, sáquese esa idea, sáquese ese chip, cambie la mente, ¿verdad? Él no busca músicos, porque muchos, ¿verdad?, hacen un gran halago y dicen: Dios nos busca, nosotros los adoradores, somos de primera fila, somos de primera línea, el ministerio eterno, etcétera, etcétera. Ok, estoy de acuerdo, pero la Biblia dice que un adorador en todas las luces, un adorador en palabra completa, es aquel que le dice lo que Él es, le engrandece a Dios, número 1, y número 2, le sirve en todo momento y en todo espacio. Entonces, un adorador es buscado por Dios. Ya no va a haber esa insatisfacción en la persona de decir: yo oro, yo busco a Dios y Dios no me responde. Son años tras de esta oración, es mucho tiempo buscando a Dios, pero Dios no me responde. Entonces, cambiemos la fórmula, cambiemos la estrategia. ¿Y cuál es? Que Dios me vaya a buscar a mí. Definitivamente en eso se traduce. Y aquí le voy a decir algo bien fuerte que compartimos en algún momento con
con nuestros hermanos en las oraciones de la madrugada. Y dicho sea de paso, lo invitamos a que usted pueda estar con nosotros de 5 de la mañana a 6 de la mañana, de lunes a viernes. Tenemos estudios todas las mañanas. Entonces, mire lo que nosotros nos dimos cuenta, que en los días del Señor Jesús habían dos sumos sacerdotes, uno ingresando y uno saliente y otro ingresando. Era Anás y Caifás. Para llegar a ser sumo sacerdote tenía que tener, ¿qué le digo?, el conocimiento pleno de la Torá, el conocimiento pleno de la Tanaj. Él tenía que saber las Escrituras. Aún tenía que saber todo el Antiguo Testamento de memoria, conocer la palabra, saber la palabra. Aparte de eso, el hombre estaba investido de una autoridad impresionante, el sumo sacerdote, la autoridad máxima, el conocedor máximo de aquel tiempo, que el Urim y el Tumim habían definido y habían decidido al final también para que estas personas lleguen a ser los sumos sacerdotes. Hoy día hay mucha gente con mucho conocimiento, con mucha, ¿qué le digo?, con mucho estudio, pero que Dios no se les revela. Dios no se les reveló a ellos. Con todo el conocimiento, con toda la capacidad, con todos los títulos y los cargos que tenían, Dios no se les reveló a ellos. El mensaje no vino a ellos. La Biblia dice que habían reyes en aquel tiempo, ¿verdad? O sea que la posición, la posición, ¿qué le digo?, de autoridad, la posición económica no hace que Dios sea más accesible a hablarte. No es así. Porque dice que en el libro de Lucas, creo que es capítulo 2, si mal no recuerdo, 3, que estaban ahí Anás y Caifás, estaban los Césares, estaban Césares de grandes extensiones de tierra, pero dice que viene palabra a Juan en el desierto. Mire qué tremendo es esto. Juan era un hombre, era un profeta destinado por Dios, pero que este hombre sí le adoraba y le servía a Dios. Entonces Dios buscó a quién hablarle, buscó en quién revelarse. No buscó a esa gente que tenía una vida de religión, que es la religión, una vida de yo sé pero no lo hago. El Señor Jesús confrontó esa actitud. Tal vez la actitud tuya es justamente esa, ¿verdad? Yo escucho, pero no, yo conozco, yo escucho, pero no lo hago. El Señor Jesucristo les dijo eso a todos los discípulos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen o saben, pero ellos no hacen. Entonces, ellos son adoradores en un porcentaje mínimo. Ellos me dicen quién soy, ellos dicen que soy, pero ellos no hacen, o sea, no les sirven. El verdadero o completo concepto de un adorador es aquel que le dice algo a Dios, le expresa lo que Él es. Y número 2, el gran porcentaje de la adoración es servirle al Señor, hacer las cosas que yo hago en la casa, en el trabajo, en los estudios, como para el Señor. Entonces, en eso se traduce. Entonces, se cuenta que más fácil es que Dios nos busque a nosotros, a que nosotros vayamos a buscar a Dios. Dice la Biblia, el salmista decía, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? ¿Dónde me voy a escapar de tu presencia?, le dijo el salmista. ¿Dónde? Si me subo a las montañas, si estoy en las nubes, si estoy en otra dimensión, pues ahí tú me vas a alcanzar. Y ahí podemos darnos cuenta rápidamente de que la misericordia de Dios, por ser nosotros adoradores en espíritu y en verdad, nos puede alcanzar. Ahora, mire, ese es el primer gran, ¿qué le digo?, el primer gran beneficio, ¿verdad? Yo creo que con eso ya estaríamos satisfechos, que Dios me alcance y que Dios me hable, así como le dijo a Salomón, ¿verdad? Por cuanto no me has pedido la cabeza de tus enemigos, no me has pedido poder, no me has pedido dinero, no me has pedido riqueza, no me has pedido gloria, me has pedido sabiduría. Mire, porque un adorador, escucha bien esto, un adorador, ¿cómo se lo conoce? ¿Cómo yo conozco a un adorador? No por lo bonito que canta, la muy buena voz que tiene, la ejecución excelente de un instrumento. No, porque afuera de las congregaciones también hay gente que tiene esas y a veces mayores capacidades musicales. ¿Cómo yo conozco a un adorador? La Biblia dice que llegaron un día los sabios del oriente. Las descripciones de un adorador, si usted quiere, ¿verdad? Nosotros, le digo, solamente asociamos con la música y no solamente es la música. Entonces dice que llegaron un día los sabios del oriente. Y déjeme decirle que no eran 3. Nosotros siempre asociamos 3 porque trajeron 3 cosas. No eran 3, era un séquito muy grande. En aquellos tiempos ellos viajaban alrededor de 70 a más personas, muchas más, comisiones grandes porque llevaban grandes cantidades de dinero. No le trajeron al Señor Jesús así unas pepitas de oro, no le trajeron un poquito de mirra y le trajeron tal vez un poquito de todas las especies que estaban hablando, un poquito de incienso. No, ellos le trajeron grandes cantidades de oro. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo, cuando ya empiece a Él a crecer,
porque para estudiar, para llegar a ser un rabino, se necesitaba bastante dinero para poder estudiar. Le dije alguna vez, para tener una Biblia, ¿verdad? Uno tenía que tener primero el dinero para comprar un buey, un buey de aquellos. ¿Para qué el buey? Para que le puedan sacar todo el cuero. Entonces tenía que tener dinero para el buey, tenía que tener dinero para pagar al que pueda curtir el cuero y volverlo unos rollos. Eso era otro problema. Tenía que tener dinero para pagarle a un copista, a uno que vaya a copiar toda la Torá. Y eso lo hacía durante un año. Imagínense, porque copiar la Biblia no era sencillo. No era como que ahora copy-paste, ¿verdad? Qué fácil, qué sencillo. Yo me descargo tantas versiones de Biblia. Qué fácil es ahora. En aquel tiempo no era así. Entonces, para todo aquello tenía que tener dinero. Entonces, no le trajeron unas pepitas de oro, no le trajeron un poquito de incienso y un poquito de mirra. Lo que le llevaron fueron grandes cantidades. Entonces, aquí viene la descripción de un verdadero adorador. Dice la Biblia que vinieron los sabios del oriente. Entonces, uno que adora, lo que va a acceder, lo que va a tener es sabiduría. Por eso Salomón en su primera instancia le pide a Dios, dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y le dio todas las otras cosas más. Y aquí viene el punto clave. Satanás le dijo al Señor, si me adoras, yo te doy los reinos. Le estaba diciendo en otras palabras, si me adoras, te voy a pagar bien. O sea que Dios sabe bendecir a los que le adoran. No existe adorador pobre, aquel que le adora en espíritu y en verdad. No existe adorador pobre, aquel que le adora y le sirve al Señor, no solamente en un templo, sino que le sirve al Señor en todas las áreas donde Él se desenvuelve. No existe gente pobre. La mezquindad no está asociada con un verdadero adorador. Por eso les repito, usted puede ser un cantante, un músico en la iglesia, pero si usted es mezquino, usted no es un adorador. Tengo que decírselo así a todas las luces. Los sabios del oriente, la descripción de un adorador es primero la sabiduría, porque ellos dicen que esperaron por mucho tiempo la señal de la estrella. Estos hombres estaban en el estudio de los astros, no eran astrólogos, eran astrónomos. Esta gente estaba en el estudio de los astros esperando el día de la estrella, porque ojo, cuando el Señor Jesús nació, todas las estrellas apuntaron al Señor Jesús. Los ángeles vinieron a conocer al Hijo de Dios, no lo conocen, no vieron a Dios. Entonces dijeron, está viniendo el representativo del cielo, y los ángeles bajaron la vista y bajaron a esta dimensión para acompañar al Maestro, para acompañar a Jesús. Entonces, todos ellos estaban listos, en la espera, habían pasado generaciones. Ellos venían de la escuela del profeta Daniel, quien les dijo que nacería el Salvador del mundo y su estrella iría por delante. Entonces, cuando vieron la estrella, estos sabios se encaminaron. Entonces, descripciones de los verdaderos adoradores. Número 1, son sabios. Número 2, le abren su corazón, son honestos. Y número 3, le dan regalos, son generosos. Es gente sincera y es gente sabia. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? En espíritu y en verdad. Mire, quite ese mito, ¿verdad? Este es un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque grabó 6 discos. No, quite esa idea, por favor. Este es un verdadero levita, un verdadero adorador del Señor. ¿Por qué? Porque cuando canta la multitud se quebranta. También he visto que se quebrantan o lloran cuando canta o cuando cantaba Juan Gabriel, Luis Miguel. He visto cuando los Beatles cantaban, la gente se desmayaba. Cuando Michael Jackson hacía sus conciertos, la gente se desplomaba, lloraba, le venían ataques. Entonces, yo no asociaría, no por mí, sino por la palabra, yo no asociaría a un cantante con un adorador, no lo asociaría. ¿Por qué? Porque la música y todo eso, le digo, es un pequeño porcentaje de la gran palabra que significa, o de la gran responsabilidad que significa ser un adorador. Adorador es aquel que le sirve en su casa, le sirve en su familia. Adorador es aquel que lo hace conforme como para el Señor, dice la Escritura. Adorador no se solamente se suscribe a una persona que canta, no solamente a ellos. Entonces, los sabios, la Biblia dice que llegaron del oriente, sabios. Todo aquel que le adora a Dios es un sabio porque sabe que le van a... Mire, no es nuestro deseo, pero esa es la consecuencia de un adorador. Salomón, el hombre más rico que pisó esta tierra. ¿Por qué? Porque en algún momento Salomón expresó a Dios, le dijo a Dios lo que era, y seguidamente fue generoso, le abrió su corazón. Y dice la Escritura que mató cientos y cientos de bueyes para ofrecérselos al Señor. Mire, todo verdadero adorador,
y esto que quede grabado y marcado en su corazón, en su mente y en su espíritu. Todo verdadero adorador no es mezquino. La mezquindad no va con él. La mezquindad no va de la mano con esta persona, porque todo verdadero adorador, así como los sabios del oriente, llegaron, le abrieron sus corazones, le abrieron sus tesoros y le ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra. Que esas tienen significancias, claro, pero ese no es el tema. Entonces ya vamos a aterrizar y terminando la idea. Entonces, dése cuenta qué impresionante es cuando una persona se convierte en un verdadero adorador. Más allá del don de la música, más allá del don del canto, más allá del don que uno pueda tener o pueda decir que tiene, es el servicio. Por eso dijo el Señor Jesús algo sumamente importante. El Señor Jesucristo dijo, el más grande no es el que canta. Imagínense, dijo, el más grande no es el que adora. El más grande no es el que con la música o ha cantado o ha grabado tal vez unos 20, 10 discos, ¿verdad? No, no es aquel que hace conciertos y llena multitudes, los estadios, los coliseos. No, no, el Señor no dijo que el más grande era ese, porque si hubiese sido así, Él hubiera dicho, el más grande es aquel que canta bonito. El más grande es aquel que toca un instrumento, ¿verdad? No, porque músicos en el mundo secular habían demasiados, ¿verdad? Y muy buenos músicos. El Señor Jesucristo dijo, el más grande es el que sirve. O sea que aquí quiero que me entienda, por eso Satán le dijo, si postrado me adoras, le estaba diciendo, si postrado me sirves, dice en otra versión. La palabra adoración, que es proscuneo, la palabra adoración y la palabra servicio van ligadas de la misma mano por la misma raíz hebrea o la misma raíz griega. Van ligadas de la mano, la adoración y el servicio. Son dos cosas que van ligadas. Y un verdadero adorador es aquel que le está sirviendo. Por eso definitivamente yo no creo en la gente que cante y después no hace nada en las iglesias. No es un adorador, es un músico. Es uno que le gusta el instrumento, nada más. Le gusta, tal vez está en un hobby, ¿verdad? Le gusta cantar, pero si no le gusta servir, esa persona definitivamente no ha conocido, no le ha nacido lo que es ser un verdadero adorador. Bueno, entonces aquí nosotros vamos ya, como decía, aterrizando la idea y viendo algunos principios para terminar. En un pequeño resumen. Dice la Biblia que Dios busca adoradores, ¿verdad? Y si nosotros buscamos al Señor, quizás estemos yendo por el camino equivocado, quizás usemos el nombre del Señor Jesús como un fetiche, como una llave, que queramos a la fuerza entrar, cuando para entrar al reino de los cielos hay un protocolo, la humildad, por ejemplo. Quizás nosotros estamos cargados de orgullo y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio. Entonces, una búsqueda mía a Dios me puede traer insatisfacciones, me puede traer algo inconcluso que no logré acceder a la respuesta de Dios. Pero si yo me convierto en un adorador, comienzo a adorar a Dios, a expresar lo que Él es y comienzo a vivir una vida de servicio para con Dios, para con los míos, empiezo a hacer las cosas como dice la Escritura, todo lo que hago lo hago como para el Señor, entonces me convierto en un verdadero adorador. Ya no tendré necesidad de yo buscar a Dios, sino que Dios me buscará a mí y de hecho me alcanzará. Así como decía el salmista, si yo me subo a los cielos, me escondo en los mundos espirituales, ¿verdad? Si estoy en esta tierra, debajo de la tierra, los abismos, ahí me guiará tu mano. Entonces, Dios está definitivamente en todo lado. Y si Dios está en todo lado, me va a alcanzar. Pero me va a alcanzar ¿cuándo? Cuando yo me convierta en un verdadero adorador. Mi conocimiento de la Biblia no me asegura que yo sea un adorador. Anás y Caifás, sumos sacerdotes. Dice la Biblia que ahí estaban Herodes y tantos otros patriarcas, tetrarcas de Iturrea, de la región de Traconite, de tantos lugares, pero no se les reveló a ellos. Buscó a uno llamado Juan en el desierto y a él se les reveló, porque Juan estaba sirviéndole a Dios, bautizando a la gente, haciendo el servicio, ¿verdad? Sirviéndole a Dios, predicando el evangelio, adorando a Dios. Esa era la vida de Juan. Y a él se les reveló, a él le vino palabra, a él le vino el Cordero, el Hijo de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y finalmente, como le estaba diciendo, las características de un adorador. No es que tenga un buen timbre de voz, ¿verdad? No es que alcance. Y un día quedé sorprendidísimo por una persona, creo que es de Asia, no recuerdo bien de qué país exactamente, pero este muchacho es un jovencito con los ojos un poco rasgados, que no es de China ni de Japón, pero este muchacho alcanzaba unas notas musicales con su voz impresionantes. Cambiaba de notas altas a notas bajas, hacía vibrar el escenario, la gente quedaba anonadada con semejante talento. Eso no es ser un adorador.
Si tú has considerado que ser un adorador es aquel que canta muy bien, que mueve las multitudes y las masas, si por ese concepto tú te consideras un adorador, entonces yo diría que Michael Jackson, John Lennon y todos ellos, los Beatles y todos aquellos cantantes seculares que movían masas, movían gran cantidad de personas, también eran adoradores. Pues definitivamente que no. Definitivamente que no. Tal vez usted me diga, pero bueno, ellos le cantaban al amor, le cantaban a la droga, le cantaban al sexo, le cantaban a tanto, pero sí movían multitudes. Si el concepto es ese, entonces yo diría que ellos eran adoradores. Pues no, pues si ellos no eran tampoco aquella gente que solo tiene el talento, no lo es, porque el talento es un regalo que viene de Dios. Tú no lo trabajaste, es un regalo que vino de Dios, un pack que vino con Dios. Y al pasar los años tú solamente lo fuiste abriendo. El servicio te califica como un verdadero adorador, el servicio. Entonces, termino. Cuando uno es un verdadero adorador, le expresa a Dios lo que él es, número uno. Y número dos, la mayor parte de esta expresión de un adorador es que le sirve al Señor. Hay disponibilidad en su vida, hay disposición en su vida. Así que, bueno, mire, ya terminamos. Lo tremendo de esto es que mucha gente está viviendo, creo yo, en algunas tinieblas todavía. La tinieblas es sinónimo de ignorancia, no le digo de mal. Todavía estamos viendo algunas tinieblas en el sentido de yo soy del ministerio de la alabanza, yo le canto a Dios, soy un adorador, etcétera, etcétera. No, un verdadero adorador no siempre está en los altares con instrumentos o con micrófonos. No, un verdadero adorador le expresa a Dios todo lo que él es. Disculpe que haga tanto hincapié, disculpe que vaya a hacer a redundar tanto en este asunto, sino que un verdadero adorador es aquel que le sirve al Señor. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, el más grande es el que sirve. Y Dios no anda con medias tintas, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Qué impresionante fue que Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, que dice la Biblia, Dios estaba con él. El pueblo estaba con él. El profeta estaba con él. Todo mundo estaba respaldando al rey Saúl. Pero definitivamente en un momento de su vida, él escuchó la voz de Dios que le dijo, ve y mata a todos los amalecitas. Cuando él fue, él no obedeció la orden, él se quedó a medias y cuando él regresó, él pensó que estaba haciendo lo correcto y se había equivocado. Por eso le dije, tal vez para nosotros acercarnos de la manera que creemos es correcto cuando a veces estamos equivocados. Entonces la Biblia dice que Dios se preparó a uno, mire, y aquí viene y termino con esto. No dijo a uno que me va a cantar lindo. No dijo al dulce cantor de Israel. No, dijo, me he preparado a alguien que va a hacer lo que yo diga, lo que yo quiero. O sea, me he preparado a un servidor. Él era David, el servidor. Cuando ya nadie sabía que Dios a través del profeta lo había ungido como rey a David, a Saúl tal vez en el mundo lo miraban como rey, pero en el mundo espiritual él ya había sido desplazado, él ya había sido quitado. Por eso en el mundo, a la vista de la gente, a la vista de los ojos, a la fama y a las revistas, a los premios, no sé, tal vez tú puedas todavía ser el gran ministro de alabanza, puedas ser el adorador conocido, el que ha grabado música, el que ha ido por muchos países, tal vez puedas ser aquello, o que tengas el gran talento en tu iglesia, en el lugar donde tú te estás congregando. Pero para el ojo humano quizás lo seas. Pero dice la Biblia que para el mundo espiritual Saúl ya no era nadie. Saúl fue desechado y quien lo tomó a él fue el mundo de las tinieblas. Así que yo solo te puedo dar un consejo esta noche. Conviértete en un adorador en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? En espíritu, alabando y diciendo lo que Él es Dios, y en verdad, experimentando un servicio pleno y constante a nuestro Dios. Entonces recibirás la visita divina, recibirás el consuelo divino y sobre todas las cosas la bendición que muchos han estado luchando. Señor, bendíceme con un trabajo. Señor, bendíceme con una casa, bendíceme con... Y hemos estado tal vez en ese caminar cuando Dios le dijo a este hombre llamado Salomón, por cuanto no me pediste esas cosas. En otras palabras, fuiste sabio, me estás sirviendo, eres generoso, te voy a dar lo que me pides y te voy a dar todo lo que no me has pedido. Como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios y su justicia? Adorar al Rey y servirle al Rey. Eso es justo delante de los ojos del Señor.
Soy tu amigo el pastor Marcelo Müller, quien tuvo el gusto de haber compartido contigo todos estos minutos. Y de hecho, deseo de verdad que esto pueda edificarte y que pueda nuestra vida tener no oraciones inconclusas, sino pueda tener oraciones concluidas, con finales, como dicen, ¿verdad? Con finales felices, con respuesta, con visitación de parte de Dios, y pueda Dios acrecentar todas aquellas cosas que nuestra vida necesita. Te mando un abrazo. Si este mensaje te ha parecido de edificación, pues puedes compartirlo con tus amigos, compartirlo con tu familia, con hermanos de tu propia iglesia, para que esto pueda edificarte definitivamente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, también al Facebook, activa la campanita. Estamos en todas las redes sociales transmitiendo en vivo, y también estamos transmitiendo algunos programas que tenemos y enviándote todos los días la información, la riqueza de la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Con nosotros será hasta el día domingo. Tenemos nosotros nuestra transmisión en vivo a las 10 en punto de la mañana. Y el día martes otra vez con temas familiares, el día jueves con temas doctrinales. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas una buena noche. Bendiciones.